Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. El año pasado, terminando el 2025, en medio del tráfago y la agitación y el caos decembrinos, hicimos aquí, como siempre, nuestra ancheta navideña. Un paquete de recomendaciones bibliográficas. Y entonces yo decía que esos libros se los podían comprar los amigos, los amantes, las esposas y las novias a sus maridos, a sus novios. Y una seguidora que está en la audiencia hizo una observación muy válida, y es que ahí daba yo la impresión de que estaba diciendo que las mujeres iban a las librerías solo a buscar libros para regalar. Lejísimos de mí esa idea, ni más faltaba. Muchas de las mejores escritoras y lectoras que conozco pues son mujeres con una sabiduría y una agudeza descomunal. Además, en el santoral, en el iconostasio de mis maestros y maestras, pues hay los nombres de mujeres a las que adoro. Y entonces prometí que íbamos a hacer una serie, o más bien una salida, como decimos aquí, de reseñas de algunos libros maravillosos escritos por mujeres. Libros que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con la historia, y eso vamos a hacer en esta salida de Calamares en su tinta. La primera reseña de esta salida sobre literatura e historia escritas por mujeres, y además de forma magistral y prodigiosa, es este libro, que es un verdadero acontecimiento editorial. Es la trilogía de la independencia, como se llama en esta edición, una familia patriota, de Soledad Acosta de Samper. Está publicado este libro en la colección de Penguin Classics, una colección emblemática que nació en el mundo anglosajón, pero que ya se extendió también en nuestra lengua. La importancia de este libro y de esta edición es que por primera vez aparece en este formato, en una edición completa, digámoslo así, la obra de Soledad Acosta de Samper, que en su momento estaba desperdigada en los periódicos de su tiempo, en el siglo XIX, que entre otras, ese era el camino entonces para publicar lo que luego eran los libros que llegaban a las manos y a las mesas de los lectores, un poco con esa visión convencional de una chimenea en torno a cuyo fuego se hacía la familia entera para leer unas sagas que iban apareciendo semana a semana y que eran el equivalente de lo que hoy para muchos son esas series que van siguiendo en las plataformas. No quiero decir que Soledad Acosta de Samper no hubiera publicado libros en vida, porque sí lo hizo, pero en el caso concreto de esta saga novelesca sobre los tiempos de la independencia, en lo que hoy llamamos Colombia, en el tránsito ese entre el nuevo reino de Granada y luego pues la República de Colombia o la Nueva Granada, hay una ambientación en esta novela sobre ese momento fundacional de la República
Y este libro se publicó en su época en una serie de periódicos y de revistas, muchos de ellos dirigidos por la propia Soledad Acosta de Samper, y solo ahora encuentran la especie maravillosa del libro. Este libro además tiene una introducción muy brillante y muy interesante de la profesora Carolina Alzate, que nos cuenta sobre la vida de Soledad Acosta de Samper, sobre su obra, pero sobre todo sobre su importancia, su lugar en la literatura colombiana, no solo en su tiempo, en el siglo XIX, sino en este gran panorama de nuestra literatura, incluso en el ámbito de la América Latina y de la propia España. Soledad Acosta de Samper fue una precursora. Nació en un hogar privilegiado, digámoslo así. Soledad Acosta de Samper era hija de Joaquín Acosta, que fue un soldado de la independencia y un miembro del Partido Liberal, pero sobre todo un historiador y geógrafo y diplomático que viaja a Europa en el siglo XIX, se casa con Carolina Campbell, que parece que era una ciudadana de los Estados Unidos, y eso le dio a Soledad, la hija de este matrimonio, pues una visión del mundo excepcional en su tiempo, por los viajes, por las lenguas a las que accedió. Estuvo en París y aprendió muy bien francés. Su madre hablaba en inglés y entonces Soledad pues también se incorpora a esa tradición riquísima de la lengua inglesa y de su literatura, lo cual constituía una excepción en aquel tiempo porque la lengua internacional era más bien el francés. Soledad Acosta de Samper nace en 1833 y aquí deslizo un gracejo, y es que en tiempos del proceso 8000 decía un amigo mío en Popayán, un personaje brillante e inolvidable, decía: ¿cómo es posible que no le hayan adjudicado a Horacio Serpa ese que podría ser el mejor apodo de todos en la historia de Colombia? Soledad Acosta de Samper. Pues resulta que Soledad Acosta de Samper nace en 1833, tiene esta vida privilegiada que ella encausa de la mejor manera en una devoción absoluta por la historia y por la literatura, en un mundo por completo masculino, con todos los espacios pues adjudicados casi siempre a los hombres, que eran los dueños de los periódicos, que eran los dueños del parlamento, eran los dueños de la política, del periodismo, y Soledad Acosta, con otras mujeres que fueron también unas visionarias, pues se dedican a hacer revistas, a hacer traducciones, y en el caso de ella, su visión del pasado está marcada por el rigor, por una prosa muy elegante y, claro, por ese afán de construir desde la literatura, o de ayudar a construir más bien desde la literatura, una identidad nacional que estaba allí en ciernes, porque el gran fenómeno político de principios del siglo XIX en toda Hispanoamérica habían sido las independencias, y se intuye que en ese proceso de las independencias está el detonante de una identidad nacional, la construcción de esa identidad a partir del mito fundacional de la independencia, que debía ser recreado desde la historia, pero también desde la literatura, desde la ficción. Soledad Acosta se casa con José María Samper, que es un escritor, que es un ideólogo, que es un gran político, y entonces pues a ella le toca vivir también
todo ese proceso traumático de las guerras civiles en la Colombia de la segunda mitad del siglo XIX. Y entonces hace perfiles de próceres, de grandes personajes del pasado. Tiene un libro que a mí me fascina, que es el de los piratas de Cartagena. Funda una revista que se llama La Mujer, después va a fundar una revista que se llama El Hogar, va a fundar esta revista que tengo aquí que se llama El Domingo, y ella hacía un sinnúmero de cosas: los editoriales, las reseñas bibliográficas, las traducciones, pero también se ocupa de ese género que en el siglo XIX tiene una gran relevancia, que es el género de la novela histórica, esa especie de híbrido entre la historia y la literatura para regar con la ficción pues esa curiosidad por el pasado que casi siempre tenía en aquel tiempo un propósito político y cívico para apuntalar esos valores de la identidad nacional, ya lo dije. Y pasó en la Italia de la unificación, que era lo que hacía un personaje como Alessandro Manzoni, pasó en la Francia de Víctor Hugo, pasó en la España de Pérez Galdós, pasó en el Reino Unido con personajes como Walter Scott, hasta el propio Dickens escribió una novela histórica que es Historia de dos ciudades. Y en todos los países de Hispanoamérica hay una réplica nacionalista de esas novelas históricas, muchas veces de aventuras, muchas veces de capa y espada, en las que conviven personajes de la más pura invención con otros que surgen de la realidad, que surgen de la vida política, para tratar de darle una explicación al pasado. Y eso es lo que hace Soledad Acosta de Samper con esta novela que se llama Una familia patriota, o la trilogía de la independencia, porque en realidad no es una novela, sino son 3 novelas que se ocupan de ese momento fundacional a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Una verdadera maestra, Soledad Acosta de Samper, en esta edición excelente, con la curaduría de Carolina Alzate en Penguin Classic. El otro libro que quiero reseñar y recomendar y comentar es un ensayo publicado por la editorial Akal en España. Está escrito en nuestro idioma y se consigue en cualquier librería o se puede pedir, que se llama ¿Existieron las romanas? Es una pregunta provocadora que nos propone Patricia González Gutiérrez desde la historia y desde la arqueología. Para mí ha sido un libro revelador y riquísimo en datos, pero sobre todo en reflexiones que tienen que ver con la historiografía, que tienen que ver con la forma en que se construye y se concibe el relato de la historia, como una disciplina intelectual, si ustedes quieren, como una ciencia. En este caso, además, sobre un periodo de la historia de eso que llamamos Occidente, con todas las comillas del caso, que es la antigüedad romana, una especie de arquetipo, un momento también fundacional y mítico de esa identidad de Occidente. Occidente tiene sobre todo el referente de Grecia, la tradición judía y cristiana, pero además ese crisol romano en el que todos esos elementos se funden y se definen, y Roma proyecta su sombra y su influencia en eso que llamamos la civilización occidental, que es lo que es en buena medida como una perpetuación, como una prolongación de la historia romana y sus moldes y sus modelos. Pero la pregunta que se hace Patricia González Gutiérrez
tiene que ver sobre el lugar de la mujer en la historia romana. Y al rompe uno diría que este libro nos lleva de la mano por la historia de la antigüedad romana para que nos encontremos en él con esas grandes matronas, con esas grandes figuras femeninas. Eso ya se ha hecho antes. Hay muchos libros que tienen que ver con la participación y la presencia y el lugar de las mujeres en la historia romana. De suerte que este libro no es eso, sino más bien el relato con gran rigor de cómo se fue construyendo la historia romana a través de los siglos. En otras palabras, cuando pensamos en la historia romana, pues estamos hablando, obvio, de unos hechos y estamos hablando del relato y el recuento y la interpretación de esos hechos en el momento en el que ocurrieron y un poco después, con esa tradición historiográfica de los grandes autores romanos. Y luego vamos viendo cómo esa historia va pasando de siglo en siglo y los autores la van reciclando, la van recogiendo, la van interpretando y reinterpretando en épocas sucesivas, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Ilustración, en el Romanticismo, en el siglo XIX. Y claro, cuando uno piensa en cómo se concibe y cómo se construye la historia en mayúsculas, es decir, los libros de historia sobre esos temas que nos interesan, pues vamos viendo, primero, una obviedad, y es que la historia nunca es objetiva, no es ese relato distante y científico que buscaban los positivistas del siglo XIX, ¿no? La historia siempre está teñida por los intereses, las pasiones, los sesgos de quien la escribe, pero además está teñida también por la época en la que esa historia se escribe. Y cuando pensamos en la historia romana de la antigüedad, pues podríamos hablar, si me permiten la expresión, y este libro de alguna manera tiene que ver con eso también, aunque de forma sutil y tangencial. La historia se inventa, el relato histórico se va imponiendo de época en época con unas preocupaciones y con unos énfasis que revelan más bien las preocupaciones de los que están escribiendo la historia en su presente tan concreto. En muchos casos, la historia se vuelve como una especie de oráculo o espejo en el que cada época va indagando por su propio ser, por su propia identidad y aspira a que ese pasado, así reconstruido e inventado, le dé las respuestas que cada época quiere oír. Entonces, en este libro, que se llama Existieron las Romanas, Patricia González Gutiérrez, además es un libro muy corto, es un ensayo, ya dije, muy riguroso y muy bien escrito. En este libro, Patricia González Gutiérrez nos muestra más bien cómo de la mano de la filología, de la mano de la arqueología, en la historia moderna se empezó a pensar en la historia antigua de Roma y empezó a abrirse allí también el espacio para narrar e interpretar el lugar de las mujeres en esa historia. Es un ejercicio de interpretación que a mí me parece muy agudo porque nos lleva al pasado romano, pero al mismo tiempo nos lleva a distintos presentes a lo largo de la historia en los que ese pasado romano se contó y se narró, casi siempre pensando en los grandes hombres, los grandes guerreros, los figurones, los señorones de la política y del poder, y entonces fueron surgiendo también
otras inquietudes. ¿Qué pasaba con los niños? ¿Qué pasaba con los esclavos? ¿Qué pasaba con los intelectuales? ¿Qué pasaba con los extranjeros? Y, ¿por qué no?, ¿qué pasaba con las mujeres? Y entonces, un autor que hablaba de historia romana en la Francia del siglo XVIII, pues caía en los lugares comunes de siempre, pero de pronto volvía la vista atrás y se preguntaba por el papel de las mujeres en la Roma del final de la República o a principios del Imperio, o cómo con el auge de la arqueología desde el siglo XIX, pues los historiadores van teniendo cada vez más información material que les permite ampliar el panorama de ese relato que estaban contando y que se parecía tanto al mismo que habían contado los historiadores a través del tiempo, a través de los siglos. Pero claro, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hay esa ruptura de la arqueología, de la crítica textual, de la filología, y hay más insumos, más elementos para poder entender mucho mejor ese pasado que va progresando, digámoslo así, un poco en términos contradictorios o paradójicos o no del todo, por lo que siempre digo aquí, nada tiene más futuro que el pasado. Vamos avanzando de pronto hacia adelante con esa idea heredada de los griegos y de los romanos de que el progreso es siempre lineal, pero así como se nos ensancha el panorama hacia adelante, también se va ensanchando a nuestras espaldas y el pasado resulta un objeto cada vez más decantado y preciso. Y en ese pasado de la antigüedad romana, pues está el papel y la presencia de las mujeres de distintas clases sociales, porque además ahí también entra ese otro elemento que tiene que ver con los factores materiales y económicos de la vida en sociedad. Y entonces, pues Patricia González Gutiérrez nos cuenta cómo se ha ido construyendo la historia romana, lo que llamamos así en letras mayúsculas, y cómo a través de los tiempos en esa historia romana se ha interpretado la presencia, el lugar y la participación de las mujeres hasta nuestros días, cuando ya hay pues mucha más conciencia de esas cuestiones que tienen que ver con el género y con otros conflictos que nos hablan de una gran cantidad de comunidades que antes eran excluidas en el relato oficial, pero que ahora tienen este espacio con libros como el de Patricia González Gutiérrez. ¿Existieron las romanas? Lo recomiendo muchísimo. Editorial Acal. Nuestra siguiente recomendación, la tercera de esta salida sobre libros que tienen que ver con el pasado, pero que los escribieron mujeres, es esta biografía de la Gioconda, escrita por la autora argentina de origen ruso y judío Luisa Sofovich. Yo tengo ese libro en una edición que adoro. Y aquí pues la muestro a quienes ven esto por YouTube, pero quienes están en su casa, quienes están en su carro, quienes oyen esto sin verlo, de tantas maneras pueden imaginarse un viejo ejemplar ajado de los años 40, de los años 50, de esa colección maravillosa que yo sé que para muchos de los lectores aquí constituye una especie de guiño y un santo y seña de una cofradía de adoradores de una de las colecciones bibliográficas más encantadoras y generosas de nuestro idioma en el siglo pasado. La colección austral de la editorial
Espasa Calpe. Ustedes recordarán que cuando uno va a las librerías de viejo, siempre encuentra muchos de estos libros de la colección Austral que además tienen una característica, y es que la funda era siempre de distintos colores según el género. Entonces la funda verde era para libros filosóficos, la funda amarilla para libros de viajes, la funda gris para el teatro o la experimentación literaria, la funda roja para los rescates de tiempos antiguos. Y en el caso de esta edición maravillosa de la biografía de la Gioconda de Luisa Sofovich, pues yo debo aquí hacer también una especie de confesión de parte, y es que encontré este libro hace muchos años en la inolvidable y ya desaparecida librería Trilce en Bogotá de don Guillermo Martínez. Tiene todavía el precio marcado a lápiz por el propio don Guillermo, que además le adelantaba a uno de entrada que todos los libros tenían el 20% de descuento para que además no hubiera regateo al final. Y yo me acerqué a este libro, que para mí fue una revelación, un descubrimiento absoluto, por uno de esos azares mágicos, esas magias parciales del azar, como decía Borges, y es que tenemos una especie de sensor a ciegas en nuestras manos que nos va llevando por las librerías de viejo y nos permite encontrar libros que de pronto estábamos buscando sin saberlos. Yo de todas maneras tengo el imán de los libros de la colección Austral. Siempre que veo un libro de la colección Austral, quiero saber cuál es para ir completándola porque me fascinan. Y no conocía ni el nombre de la autora ni este título. Y me puse a averiguar quién era Luisa Sofovich. Pues eso, una argentina que había nacido en ese país, o no sé si llegó muy niña de la mano de sus padres que emigraron de esa Rusia traumática de principios del siglo XX, la Rusia pues del desplome del zarismo de la Primera Guerra Mundial y luego muy rápido del estallido y la irrupción de la revolución bolchevique, que significó también la estampida de tantos opositores a ese nuevo régimen que tuvieron que buscar el refugio en otros parajes, muchos de ellos en la Europa occidental, pero otros aún más lejos en América Latina. Luisa Sofovich además tuvo por segundo marido a un grandísimo escritor español que era Ramón Gómez de la Serna, que la conoció en uno de los viajes que hizo a España, se casaron, luego volvieron a España y Luisa Sofovich la pasó muy mal en Madrid. Además, luego viene el estallido de la Guerra Civil Española y ella de manera desesperada busca huir de la península que arde por todos sus costados con su marido y logran hacerlo saliendo por Marsella, regresan a la Argentina y además pues se dedica a escribir libros que tienen que ver con la indagación del pasado y del presente. Pero su libro más bello, para mí el más inquietante, adornado por una prosa magistral, además una prosa magistral y contenida, muy poética, es esta biografía de la Gioconda. Es también un libro que va de manera pendular de la ficción a la investigación histórica, como que oscila entre la novela y la literatura y la historia. Es, como su título lo indica, una biografía de la Mona Lisa, de Lisa Gherardini, que es el personaje enigmático que está detrás del cuadro famosísimo de Leonardo da Vinci, que hoy llamamos
o la Mona Lisa o la Gioconda, porque Lisa Gherardini era la esposa de Francesco del Giocondo, un hombre rico que fue el que le encomendó a Leonardo da Vinci a principios del siglo XVI pintar ese retrato, ese cuadro de su esposa, que luego se volvió una especie de ícono por excelencia, no solo del Renacimiento y del genio de Leonardo, sino también pues del arte occidental. Y hay ese tumulto de siempre en el Museo del Louvre de quienes van a ver esa señora, mi señora Lisa, la Madonna Lisa, la Mona Lisa, que nos está auscultando desde allí con cierta ironía, con cierto sarcasmo de pronto, por ver a esta legión de gente que se para enfrente del cuadro siempre para hacerse una selfie, sin pensar tampoco en lo que lo rodea, muchas veces obras prodigiosas. Claro, la Mona Lisa no fue un cuadro tan conocido a lo largo de su historia y solo después de que fue objeto de un robo muy famoso y muy célebre desde 1911, se volvió un objeto de culto. Pero este libro, la biografía de la Gioconda de Luisa Sofovich, no es sobre el cuadro, sino, insisto, sobre el personaje que está detrás de ese cuadro. ¿Quién lo protagoniza? Un personaje elusivo, inasible, enigmático, sobre cuya biografía Luisa Sofovich nos regala aquí una serie de datos y atisbos, también para recrear la vida en la Toscana en la segunda mitad del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. Es uno de los retratos más bellos que yo conozca del Renacimiento florentino e italiano, del genio de Leonardo da Vinci, sobre todo de aquel tiempo agitadísimo de las guerras italianas en el Renacimiento, con una prosa de una hondura, de una belleza, y esta sí que es de verdad prosa poética. A mí me aterra y me escandaliza cuando alguien proclama de su propia obra que contiene prosa poética. Eso no lo puede decir el autor, eso es algo que reconocerán los demás, los lectores, los críticos. Cuando hablamos de prosa poética, a veces aludimos también a una cierta pomposidad, a una melosería de quien busca con la prosa los efectos de la poesía. Pero la gran prosa es siempre prosa poética. Y en el caso de Luisa Sofovich tenemos una de las prosas más bellas que se hayan escrito en la lengua española, en esta biografía de la Gioconda en la edición de la colección Austral. Nuestra siguiente recomendada en esta salida de libros escritos por mujeres, además libros que se ocupan de la historia del pasado, es una autora que yo adoro y que comparte de alguna manera algo del destino con las otras autoras que he mencionado, o algunas de ellas, en el caso de Soledad Acosta de Samper y en el caso de Luisa Sofovich. Es un poco la condición del exilio. En el caso de Soledad Acosta de Samper es un poco el exilio interior, vivir en una época marcada por el poder masculino y lanzarse a esas empresas culturales y literarias y periodísticas que tienen que ver con la reivindicación del talento femenino y sobre todo del talento de esa mujer que es la que jalona y lidera esas empresas. En el caso de Luisa Sofovich, la huida de la Rusia imperial que hace agua y el paraje lejano de Argentina que se le vuelve el exilio y el refugio donde encontrará esa lengua en la que va a escribir su obra. Es un poco también el caso de Zoé
Oldenburg, una autora que podríamos decir es rusa y francesa al mismo tiempo. Nació en una familia burguesa y bien avenida de la Rusia de los años finales del zarismo de los Romanov, pero incluso ya cuando se había dado la ruptura republicana desde 1905 y luego en 1911 y luego a principios de 1917, los padres de Zoé Oldenburg eran intelectuales, el papá era un profesor, la mamá era una escritora y, como les digo, pues pertenecían a un mundo burgués que también se ve afectado cuando viene la revolución bolchevique. Y a los 6 o 7 años de edad, Zoé Oldenburg, tal vez en 1925, en 1926, se va para Francia y ahí pues vive el resto de su vida y se encuentra además con una nueva lengua, con el idioma francés, que tenía un prestigio literario deslumbrante, y es el caso de esos autores para los cuales el exilio es también un fenómeno lingüístico y literario. Encuentran la hospitalidad de otro idioma en el que empiezan a expresarse. Zoé Oldenburg estudió historia y se dedicó a hacer libros sobre la Edad Media occidental y en particular sobre la Edad Media francesa. De pronto a muchos de ustedes les gusta mucho otra autora fenomenal, magistral, que es Marguerite Yourcenar. No la menciono aquí porque es mucho más conocida, sobre todo con ese clásico que es el de las Memorias de Adriano. Bueno, pues si les gusta Marguerite Yourcenar, Zoé Oldenburg es una especie de contrafuerte inmejorable para esa voz sabia y erudita y brillante y luminosa de Marguerite Yourcenar. La prosa de Zoé Oldenburg es también muy bella, muy sabia, y su conocimiento del pasado y de la historia es no menos sobrecogedor que el de Marguerite Yourcenar. Yo he tratado de averiguar sobre la relación entre este par de personajes porque fueron contemporáneas y no tuvieron muy buena relación. En un momento dado, una de ellas fue jurado en un premio que recibió la otra y el voto no fue el más favorable. Claro, de pronto eran temperamentos que, a golpe de parecerse tanto, pues terminaban alejándose. Pero Zoé Oldenburg escribió 2 libros que yo quiero recomendar aquí. Por un lado, escribió una historia de las cruzadas que se llama así, Las Cruzadas. Se consigue en nuestro idioma, en la lengua española, en la editorial Destino. Quienes la quieran leer en francés, pues lo publicó la Nueva Revista Francesa, pero es un texto para mí insuperable en muchos aspectos de la interpretación histórica, sobre todo de las 3 primeras cruzadas, que es un momento sobre el que se ha escrito mucho, y ahí está la obra de René Grousset y está la obra maravillosa de Stephen Runciman, entre otros. Pero Zoé Oldenburg nos deja un fresco riquísimo y apasionante sobre la primera, la segunda y la tercera cruzada. Y desde otro ángulo, sobre esa misma época, en el siglo XIII, ya cuando en Francia se va a dar la cruzada contra los cátaros, que es una cruzada desgarradora y trágica como todas, pero en ese caso además es una cruzada que emprende el papado contra herejes occidentales en el mundo católico, en el mundo francés. No la cruzada contra el infiel en Tierra Santa, no el enfrentamiento contra la cristiandad oriental griega o eslava, no, la cruzada contra los cátaros, pues es un momento desgarrador de el enfrentamiento entre el papado y las herejías en el sur de Francia, en ese territorio que además
es el más esplendoroso en términos literarios y lingüísticos justo en ese tiempo, en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII. Y quiero recomendarles una novela de Zoe Oldenburg, la tengo aquí en mis manos, que se llama La piedra angular. Se parece mucho a la saga de Soledad Acosta de Samper que vimos aquí, porque también es una saga familiar de 3 generaciones francesas que asisten a esa ruptura descomunal del orden de la vida religiosa, de la vida social, de la vida económica en la Francia del siglo XIII y del siglo XIV. La Francia de la cruzada contra los cátaros, que desembocará luego en la Francia de la muerte negra, de la gran peste del siglo XIV, que le irá dando paso luego al Renacimiento. Pero sobre todo es la dicha y el privilegio de que nos encontremos con una prosa como la de Zoe Oldenburg, que realmente nos maravilla y hace que los temas que nos plantea pues nos vayan persuadiendo y seduciendo a través del talento, a través del arte, a través de las palabras que conviven por igual en la historia y la literatura. Bueno, y el último libro del que quiero hablar en esta salida de Calamares en su tinta, dedicada de manera exclusiva a estos libros escritos por mujeres que se ocupan de la historia y del pasado, y además no como una concesión marginal, ni mucho menos. Es la exaltación pues de una larguísima tradición de mujeres brillantes y talentosas que se han ocupado de toda clase de temas, ya sea desde la ficción o desde la historia, la arqueología, la filología, el ensayo, etc. Y ese mundo, esa tradición, pues hay que celebrarlos porque constituyen uno de los legados más brillantes a los que uno se pueda acercar para encontrar allí de todo: profundidad, sabiduría, erudición. Entonces les decía que el último libro del que nos vamos a ocupar en esta salida, pues es un libro del que se ha hablado mucho por estos días en Colombia y desde hace meses ya va camino a convertirse en una especie de clásico de la historiografía política colombiana. Es El presidente que no fue, de Olga González, que lo publicó la editorial de la Universidad de los Andes, y nos ofrece una visión novedosa de un gran personaje de la política colombiana en el siglo XX, que fue Gabriel Turbay. Y digo que es una visión novedosa también porque Gabriel Turbay fue un personaje de alguna manera marginado. Se ha estudiado de forma tangencial y episódica. Recuerdo ese ensayo bellísimo y desgarrador que le dedicó Alfredo Iriarte alguna vez, pero es también una vida trágica en el plano individual, en el plano biográfico y personal, de un personaje con un talento sin igual por su formación, por su inteligencia, por su elocuencia y por los cargos que ocupó, sobre todo en la República Liberal, y que se diría que estaba llamado a ser presidente de la República, pero como en tantos casos parecidos al suyo, algo pasó, un giro ahí malhadado del destino que hace que estos personajes no cumplan esa suerte que todos intuían que era la suya. Pero también es una tragedia en un plano más amplio y más grande, en el plano
colectivo y político y sociológico, porque a través de la biografía de Gabriel Turbay, y eso es lo que hace Olga González con este libro, que además está muy bien escrito, y eso se agradece, estos libros de historia que tienen una buena prosa y que pueden dialogar con muchos públicos. Lo que la autora hace es narrar cómo a través de esa especie de biografía expiatoria de Gabriel Turbay uno puede leer el sino dramático y trágico de la violencia en la Colombia de los años 20, de los años 30 y 40 del siglo pasado. Eso que en la historiografía colombiana se llama con letras mayúsculas la violencia, y que fue una guerra civil no declarada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, sobre todo en el tránsito entre la llamada hegemonía conservadora y el establecimiento de la República Liberal, con el triunfo del Partido Liberal en las elecciones de 1930 y la llegada de Olaya Herrera al poder, y un cambio de temperamento y una serie de transformaciones que van jalonando también la entrada tardía de nuestro país a la modernidad. Pero al mismo tiempo se da la irrupción de un radicalismo fanático, enloquecido, besánico, en el plano ideológico y del discurso y de la acción política en los años 30, en los años 40, también como consecuencia de lo que estaba pasando en el mundo, como una réplica muy directa de la Guerra Civil Española, que es el episodio internacional que más ha influido en la definición ideológica en Colombia, sobre todo en el siglo XX, pero también la irrupción del totalitarismo soviético, del totalitarismo fascista, del totalitarismo nazi, y luego el hecho pues de que aquí se desatara esa guerra civil que atizaron los caudillos de forma irresponsable, con esos discursos mesiánicos y apocalípticos de lado y lado. Entonces, en un momento dado, Olga González muestra cómo aparece la figura de Gaitán, que se va adueñando de la cauda liberal, y en el lado conservador pues están los Leopardos y está Laureano Gómez, que ejercen ese liderazgo con un gran radicalismo ideológico, y cómo que los radicales se van adueñando del panorama político, y figuras civilistas como la de Gabriel Turbay pues van siendo marginadas y eclipsadas, pero también a causa de la ingratitud y la mezquindad de esos mismos conductores políticos que estaban llevando a nuestro país a un desfiladero, a un abismo, a un desastre que obviamente va a estallar en mil pedazos después del 9 de abril de 1948, hasta la llegada a lo que los historiadores llaman la dictadura civil del Partido Conservador, y luego la dictadura militar de Rojas Pinilla, que forzó a esas élites luego a hacer una especie de armisticio y un acuerdo para buscar reparar los estragos de esa guerra civil no declarada en lo que se llamó el Frente Nacional. Pero conocemos en este libro pues esa figura no siempre mencionada, no siempre estudiada, de Gabriel Turbay, y a través de su biografía apasionante y trágica pues leemos con una nueva luz esa historia de la que tanto hemos hablado, la historia de la Colombia de los años 40 y 50 del siglo pasado. Quería que hiciéramos esta salida con estas pocas recomendaciones bibliográficas para hablar de libros magníficos, magistrales, escritos por mujeres que se ocupan de la historia, que se ocupan del pasado. Ojalá las busquen, están en las librerías de viejo o en las que ustedes quieran, y sobre todo las lean, porque pues es de verdad una experiencia aleccionadora y muy rica encontrarse con la sabiduría de estas autoras de las que quisimos hablar hoy en esta salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima.